En el día de hoy vamos a ir a el libro de Éxodo, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 22 al 25. En sus Biblias, en las que tienen a manos, en la NBLA, es la página 57. Si se pueden poner de pie todos, y vamos a leer la palabra de Dios, todos juntos. Dice Éxodos, capítulo 2, versículos 22 al 25. Ella dio a luz a un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Padre Santo, te damos gracias. Gracias porque nos has traído hasta aquí. Gracias, Señor, porque nos has permitido adorarte por medio de las adoraciones. Gracias, Señor, porque cada una de las personas que tú has traído, que nos has traído a esta iglesia en el día de hoy, que has llevado a tus iglesias, Señor, en este día, son personas que tú has movido, que tu Espíritu Santo ha movido sus corazones para escuchar y buscar de ti. Te pedimos, Señor, que en esta mañana seas tú abriendo nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras mentes, que vayas preparando, Señor, nuestros corazones como tierra fértil para recibir la semilla de tu palabra. Que podamos, Señor, aprender de ti, Señor, que podamos ver, Señor, en este día, todas las cosas que tienes para nosotros, Señor, que podamos entender que tú tienes para nosotros promesas de vida eterna y que no las cosas de esta tierra. Te pedimos que seas tú, Señor, de ahora en adelante, que yo pueda morir, Señor, en este momento, para que puedas tú vivir, Señor, y salir tu palabra de mi boca. Te pedimos esto en tu nombre poderoso. Amén. No se asusten. Bueno, nada más que el Señor quiera me voy a morir aquí, pero... No, porque yo me imaginé a Melina, pero ¿cómo así que te va a morir? ¿Cómo que te muera? Sí, que muera mi carne, que muera mi pecado. Bueno, señores, estos fueron unos versículos que realmente me impactaron mucho porque cuando estuve revisando y leyendo, me pareció tanto a ese plan de redención que el Señor tiene para con nosotros. Y fue algo me llenó de mucho gozo, de tristeza, fueron como muchos sentimientos encontrados en ese momento. Pero les digo que parte de mi trabajo conlleva la atención de emergencias. Pero antes de ese paso, nosotros tenemos lo que es la parte de la comunicación. Y no es secreto para nadie que la comunicación se ha complicado bastante en este tiempo. Y créanme que no es un reto para mí. Muchos saben que yo amo la tecnología, trato de aprender de ella. No voy a decir que soy un genio en tecnología porque no lo soy, pero trato de aprender un poco más. Y para no quedarme atrás y poder mantenerme comunicado y poder brindar el servicio que tengo que brindar. A veces dicen que para mi carrera, y para mi edad, estoy un poquito más avanzado del promedio. Porque nosotros, los médicos, somos difíciles, señores, para manejar tecnología. Es como contradictorio, pero somos difíciles. Pero yo no le tengo tanto miedo y por eso me encanta estar aprendiendo sobre eso. Pero llegar a aprenderlo todo sobre la comunicación en este tiempo, yo creo que eso es imposible. Eso nunca sucederá, por lo menos en mi caso. La mensajería instantánea está acabando con nuestras vidas, que para algunos no hay nada instantánea y es comprensible. No puede ser que todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene que ser instantáneo, señores. Hay que dormir de vez en cuando. Entonces, es comprensible que una gente a las 3 de la mañana no les responda un mensaje, ¿verdad que sí? Bueno, alguna gente no lo comprende. Dadas las características del trabajo, yo he creado lo que yo llamo medio de defensa en la comunicación instantánea o en la comunicación.
Tengo mi teléfono en vibrador todo el tiempo, lo tengo conectado al reloj y trato de que las cosas importantes, o como las llamadas sobre todo, me vibren aquí. O sea, mi teléfono no suena. Ustedes no van a escuchar mi teléfono sonando porque eso alteraba mi psiquis. Cada vez que sonaba ese teléfono me ponía rápido. Entonces yo busqué mecanismos y la vibración me despierta muy bien y todo y puedo responder. Entonces esos son medios de defensa. Pero si usted me escribe un mensaje en la madrugada o me llama por una aplicación, es probable que yo no vaya a escuchar ese mensaje, que no vaya a ver ese mensaje o que esa aplicación no me esté vibrando en el teléfono. Entonces, mi consejo y mis mensajes para las personas es, para tener una buena comunicación, le da un mensaje inmediato y le dice lo que tiene que hacer en caso de tener una emergencia. A dónde debe dirigirse y dónde debe de llamar para yo poder responder el teléfono, que es a mi teléfono personal. Pero a pesar de los mensajes automáticos que salen, la gente no lee. Y, de, y que dice que tiene que ir a emergencia, y muchas personas esperan a que yo vea su mensaje y a veces puede ser un momento muy valioso el que se pierde en esperar a responder el mensaje. Entonces vienen los descontentos y viene la frase, pero yo le escribí. Y los fallos de comunicación se deben a nuestra manera realmente de interpretar la mejor manera de concertarla, de concretarla. O sea, para mí puede ser una llamada, para otras personas un mensaje. Algo parecido veremos hoy, solo que la comunicación en este sentido no falla. Aún parezca que no está entrando la señal, que el mensaje no haya sido recibido o leído, cuando nosotros clamamos a nuestro Dios, Él está atento a nosotros. El tema que nosotros vamos a tratar hoy, el título, Él nos recordó. Nuestra idea central dice, en la oscuridad de nuestras vidas, el Señor escucha nuestro dolor y nos recuerda el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y nuestra hoja de ruta, lo que vamos a ver hoy, es, primer punto, peregrinos y extranjeros. Segundo, gemido indecible. Y tercero, los oídos y los ojos de Dios. Oremos. Padre, te volvemos a invocar tu nombre, Señor, para que seas tú en este día, abriendo nuestro entendimiento y permitiéndonos, Señor, ver las cosas que necesitamos ver. Mira, Señor, tú conoces los corazones de cada una de las personas que están aquí, del mío, y tú sabes lo que necesitamos oír en este día, Señor. Sé tú, Señor, hablando a nuestros corazones en este día. Te lo pedimos en tu nombre poderoso. Amén. Nos vamos al primer punto, peregrinos y extranjeros. Dice el versículo 22, ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Este es el final de la introducción de la situación que tiene el pueblo de Israel en ese momento y la vida de Moisés, la presentación de la vida de Moisés. Es el cierre de una introducción a la historia del hombre que fue elegido para ser el instrumento libertador del pueblo en este momento y uno de los considerados más relevantes tipos de Cristo del Antiguo Testamento. Lo que une este versículo con los siguientes versículos y con la historia en sí, lo podemos ver más adelante, cuando vamos adentrándonos a este libro. Y como pudimos ver en la serie pasada del Hilo Redentor, el pastor tocó la Pascua, en el mensaje de la Pascua sobre Éxodo 12. Y ya vemos un protagonismo mayor de Moisés en este sentido. Pero lo que más me llamó la atención fue que este versículo final de esta presentación, el mismo Moisés, a pesar de haber sido acogido en la ciudad de Madián por una familia que lo amó, lo respetó, a pesar de que huía de la muerte en Egipto, siendo acusado como un asesino por haber matado a un egipcio defendiendo a un israelita, encontró a una mujer para sí, Séfora, con quien tuvo su primer hijo, Gersón, y que a pesar de sentirse a gusto en esta familia, cuando nace su hijo, lo nombra Gersón, que quiere decir, peregrino soy en tierra extranjera. Tenemos, señores,
un israelita que fue librado de la muerte, cuando llega a casa de Faraón y es adoptado por la hija de Faraón y criado en el palacio de Faraón con todos los derechos de los egipcios. Yo no sé si ustedes recuerdan, un paréntesis, que Jesús también tuvo que dejar su tierra y huir a Egipto para evitar el asesinato por órdenes de Herodes. Este hombre, Moisés, conocía la historia del pueblo al que pertenecía. Comienza a sentir un peso por ellos al verlos ser forzados a trabajos forzosos, valga la redundancia, duros y abusivos de parte de los egipcios. Su corazón es movido a defenderle y en esta defensa mata a un egipcio por accidente. Y su asesinato es revelado por un israelita que lo vio. Esto le hace salir despavorido de su tierra, al desierto sin rumbo, sin identidad definida en cuanto a su nacionalidad. Ahora no es israelita, ahora no es egipcio, ahora no tengo nada. Tuve que salir y dejarlo todo. Se encuentra con las hijas de Reuel, también llamado Yetro, sacerdote de Madián y acogido por esta familia. Establece lazos con ellos. Podríamos pensar que había encontrado la paz, la seguridad, la felicidad y el sentimiento de pertenencia. Todo esto podemos sugerirlo por la manera en cómo a él le fue en la vida cuando salió de Egipto y se encontró con esta familia. Pero ¿qué sucede? Nace su primer hijo y se asegura de que éste le recuerde: peregrino soy en tierra extranjera. Puede parecer triste lo que yo les estoy diciendo hoy, lo que les acabo de resumir. Muy triste pudiera ser. Sentirnos extranjeros o no satisfechos a pesar de estar en un lugar seguro. Pero ¿saben qué? No lo es. Él no decía con tristeza su sentimiento. Él no le había puesto su nombre con tristeza a su hijo. Algo dentro de él le aseguraba que él aún era peregrino en tierra extranjera, a pesar de que tenía todo lo que necesitaba y de que tenía una familia y de que era feliz donde estaba. El Señor estaba preparando el corazón de Moisés y el pueblo de Israel al mismo tiempo para mostrarse a ellos. Mostrar la esperanza de que aún estando en un lugar seguro, donde somos acogidos, donde formamos nuestra familia, nuestras vidas cambian, hasta progresan, debemos recordar aún así que nosotros en esta tierra también somos peregrinos y extranjeros. Aún así, tenemos que recordar que somos peregrinos y extranjeros. Que nuestra promesa no es este mundo mundial. No es este mundo que nos atrae, que busca una y otra vez más cosas para atraernos y para anclarnos a Él. Que ahora nos traen los nuevos teléfonos y que todas las nuevas aplicaciones tienen algoritmos y tienen mecanismos para crearte una adicción en la que tú no puedes despegarte de Él. Y tienes cosas más importantes que hacer y esto no te lo permite. Pero este mundo mundial en el que usted pueda estar sintiéndose bien como estaba pasando en la historia de Moisés, no es nuestra promesa. Tenemos una promesa mayor y Moisés conocía esto en su corazón. Y aún estando con esa familia que lo amaba, que lo había hecho parte de ellos en su corazón, Dios le estaba preparando para ese encuentro con él y para utilizarlo como un instrumento. Ese mismo sentimiento que muchos de nosotros tenemos y que hemos sentido en algún momento o que sentiremos, no con un corazón inconforme, pero con un corazón agradecido porque conocemos la verdad que nos hace libres y que nos llevará a una morada junto al Señor. En Romanos 12:2 nos dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. No nos conformemos, no nos adaptemos a este mundo. Por más lindo, atractivo, llamativo que todo parezca aquí y ahora, que todo vaya bien, las cosas mejor de lo que esperábamos, todo parece bueno y agradable, también necesitamos recordar que somos peregrinos y extranjeros. Y esto nos lleva a un segundo punto: gemido indecible.
verso 23. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Por otro lado, el texto nos trae de nuevo a Egipto con otra cara de la moneda. Y de esa manera nos transiciona a la realidad actual del pueblo de Israel. Los israelitas estaban devastados, cansados, desolados, destruidos, sin esperanza. Una historia muy diferente a la que estaba viviendo Moisés. El pueblo de Dios ha estado cautivo por más de 400 años. Ha sido un tiempo tan largo y tan difícil para ellos. Dice había pasado mucho tiempo. Ha pasado ya 40 años solamente entre la salida de Moisés del pueblo de Israel al encuentro que Moisés tuvo en la zarza ardiente. Han pasado solamente 40 años. Solamente en ese pedacito ya han pasado 40 años. Imagínese usted cada día, cada año de vida de estas personas en esa esclavitud, en esa servidumbre. Dice que Faraón en ese tiempo ya ha muerto. Pero también dice que a causa de la servidumbre, esos gemidos y la situación del pueblo de Israel no había mejorado. No había mejorado. Su situación era la misma. Y a causa de esa servidumbre, de esa esclavitud, ellos gemían con gemidos indecibles. El dolor era tan grande que no sentían a Dios cerca. Gimen y claman a causa de su dolor. Gimen y claman a causa de su servidumbre, de su esclavitud. Su clamor subió a Dios. Ellos no lo saben. Nosotros no lo sabemos. No tenemos idea, pero el perfecto y preciso plan del Señor no se ha detenido y éste se prepara para liberarlos y para liberarnos con manos poderosas. Su dolor y su pesar era tan fuerte que sus oraciones eran un gemido. No sabían cómo orar, cómo pedir, solo gemían y clamaban. Tampoco estaban seguros de a quién recurrir. Por la historia de sus antepasados conocían a un Dios que lo había escogido, que los había rescatado de una hambruna y lo había bendecido y los había hecho crecer en una tierra extranjera. Pero no era lo que ellos estaban viviendo en ese momento y desde hace muchos años. 400 años de esclavitud mezclado con un pueblo idólatra, el cual habían adquirido muchas enseñanzas de sus religiones, de sus dioses, costumbres, que habían permeado su creencia y su fe. No estaban seguros, no sabían a quién recurrir. Muestra de esto lo podemos ver más adelante en el desierto, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. Y en ese momento ellos se encontraron que 40 días era demasiado. El tiempo que había pasado ni siquiera eran 40 días, eran menos. No había pasado los 40 días. Y ya ellos estaban pidiendo que recogieran todo el oro del pueblo para hacer un becerro de oro. Estaban confundidos. Así que ciertamente podríamos estar ante un gemido y un clamor que no necesariamente ellos sabían a quién dirigirlo o a dónde iba a llegar. El único indicio que nosotros tenemos de que sus oraciones eran dirigidas a Dios lo vemos más adelante cuando Moisés escribe Deuteronomios 26:7. Entonces clamaron al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Te pregunto, ¿tú te has visto en una situación parecida? ¿Te has sentido atrapado, atrapada en algún tipo de esclavitud? Esclavitud de tu pecado, de una situación que no ves avanzar, que solo ves que va de mal en peor según tus criterios. ¿Te has sentido solo, abandonado? ¿Has sentido que no tienes al Señor cerca o de tu lado? Es más, lo ves más cerca o del lado del contrario. ¿Has orado con tanto dolor que tu oración parece un gemido o un clamor? ¿Sí? ¿No?
Si ha sido sí tu respuesta, esto es una señal de que el Señor viene hacia nosotros con liberación, cuando se inclina y nos permite clamar por ello. Eso es un sentimiento que Dios pone en nuestros corazones para que nos comuniquemos y clamemos a Él. Y esto me recordó mi juventud, cuando yo sentía ese vacío y esa necesidad de llenarlo. Cuando buscaba en las iglesias, diferentes iglesias, eso que llenara mi alma, que rebosaba, que yo rezaba, porque en la iglesia católica se reza, se repite lo mismo siempre. Oraba, gemía, clamaba, no estaba seguro de a qué o a quién yo hacía estas cosas. Pero necesitaba tanto y tan desesperadamente a un Salvador que yo insistía. Y yo no me comparo para nada con lo que este pueblo estaba experimentando en cuanto a su dolor físico, mental, emocional. Tampoco me comparo con lo que tú puedas estar viviendo en este momento. Pero mi esclavitud al pecado era suficientemente dolorosa para saber que necesitaba ese Salvador. La razón inicial por la que Jacob y su familia llegan a Egipto era para no morir de hambre. Allí son recibidos por el segundo al mando en todo Egipto. ¿Y ustedes saben quién era? José, el hijo de Jacob. Se hacen un pueblo privilegiado dentro de tierras extranjeras, pero con la muerte de José los egipcios desconocen la razón de este pueblo en su tierra. Pueblo que se hace cada vez más grande y poderoso y que deciden esclavizar para que no se vuelva contra ellos. Cientos de años después, el pueblo necesita ser salvado porque su historia es contraria a esa historia inicial. Ya no son un pueblo que está siendo prosperado, sino que es un pueblo que está siendo esclavizado. Tú y yo estamos aquí hoy porque nuestro gemido y nuestro clamor llegó a Dios. Quizás aún no lo has visto, aún no lo has entendido, aún no lo has sentido del todo. Tal vez eres de lo que puedes recordar ese momento en tu vida en el que estaba tan abajo, en un punto tan bajo y de tanta necesidad de salvación, que tus gemidos indecibles llegaron al trono de la gracia y tus sentidos fueron abiertos y pudiste ver y conocer su plan de redención. Sea de uno o del otro grupo, te aseguro que hoy estás aquí buscando al Señor porque su plan perfecto y precioso no se ha detenido contigo. En nuestra naturaleza, el pecado es nuestra servidumbre, nuestra esclavitud. Y Romanos 5:20 nos recuerda, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así como Moisés tenía el peso de la convicción de que era un peregrino en tierra extranjera, así como el pueblo de Israel cautivo gemía y clamaba, así como tú y yo hemos llegado aquí hoy, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 y 27. Gloria al Señor Jesucristo por esto. Los que nos lleva a nuestro tercer y último punto, los oídos y los ojos de Dios. Dice, Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Dice el comentario de Matthew Henry, Dios está complacido de responder incluso a esas primeras chispas de fe, pero también se conmueve por la palabra que prometió a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. En 4 verbos consecutivos se traza la acción divina. Dios escucha, Dios recuerda, Dios mira y considera, Dios sabe y está preocupado. Calvino decía que por lo regular decimos que Dios se ha olvidado de nosotros cuando no parece estar realmente disponible. No le han llegado las 2 rayitas todavía.
y no vemos cómo nos toma de la mano para ayudarnos o nos devuelve ese mensaje. Es por esto que cuando decimos que Él se acordó, cuando nosotros decimos que Él se acordó, solo estamos marcando nuestra desconfianza en su ayuda y en su soberanía. Se acordó el Señor ya de mí. En la palabra, cuando esto se menciona, se acordó de su pacto, el pacto abrahámico que fue renovado sin ningún cambio en Isaac y en Jacob, no quiere decir que Dios había olvidado su promesa o su pueblo. Por lo regular, cuando aparece la expresión Dios se acordó, es porque viene una acción y definitivamente la vida de Moisés y del pueblo de Israel iban a cambiar. ¿Ustedes están entendiendo? Puede que en este momento de su vida, ustedes estén en un momento en el que entienden que Dios no se está acordando de ustedes. Puede que ustedes estén pasando, que yo esté pasando por una situación tan difícil para mí en este momento que yo no sienta a Dios de mi lado. Pero cuando la palabra dice que Dios se acordó, es porque algo va a ser en mi favor. Y lo que quiere decir esta expresión es que este fue el momento que Dios escogió para honrar su pacto. Dios siempre está presente e interesado en su pueblo y trabaja de manera en cómo nosotros le conoceremos. Muchas veces Dios utiliza todas estas cosas para que nosotros podamos entender cómo conocerle a Él. El verso 25, en el original, la frase reza de la siguiente manera: el Señor los miró y se dio a conocer ante ellos. Cuando Moisés miró al pueblo de Israel en Egipto, tuvo compasión de ellos y hasta peleó con un egipcio y por accidentalmente lo mató. Pero cuando Dios los miró, ayudó eficazmente. Dios le proporciona un libertador. En este caso fue Moisés. Dios los reconoció y los tuvo por suyos y se dispuso a favorecerles. Algo que me impactó mucho de esto está en el próximo capítulo, que es Éxodo 3, 7 al 8. Y dice: y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Así que he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. Así como el pueblo de Israel tuvo aproximadamente 400 años en Egipto y el pueblo fue liberado por la esclavitud de la esclavitud de Egipto, también en el periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pasan alrededor también de 400 años de silencio. No hay profetas, no hay mensaje de Dios. Dios aparentemente ha dejado solo nuevamente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se sintió solo nuevamente. Pero ustedes saben qué, se estaba gestando el nuevo pacto en Cristo Jesús. Dios mira sobre nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Nos llama a sus hijos por medio de Él y nos promete redención. Nuestros días oscuros, nuestros sufrimientos están siendo orquestados por un Dios soberano que no permitirá que este sufrimiento continúe sin que haya un buen y perfecto propósito en Él. El Espíritu Santo lleva ese gemido indecible a interceder por nosotros y Dios escucha y presta atención. Nos ve, nos escucha, nos cuida, se preocupa por nosotros, nos recuerda el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Mateo 11, 28 y 29 nos recuerda: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Cómo este mundo
te luce atractivo en el momento actual de tu vida. ¿Te recuerda la comodidad que estás viviendo hoy en día, que eres un peregrino en tierra extranjera? ¿Estás recordándote de Dios en la comodidad de tu vida actual? Si tu situación actual no es tan cómoda, es difícil, ¿te has alejado de Dios? ¿Te has sentido alejado de Dios? ¿No sabes cómo clamar? El único lugar donde nosotros nos vamos a sentir en casa es en Cristo. Bendito sea el Señor que descendió por nosotros. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos dejaste en el olvido, no nos dejaste en nuestro sufrimiento, no nos dejaste en nuestros pecados. Gracias porque, aún sin merecerlo, aún sin tener la idea de la manera en cómo te estábamos ofendiendo, como te ofendemos, Señor, tú viniste a nosotros. Tú descendiste. Tú moriste por nosotros en esa cruz. Y no te quedaste ahí. Resucitaste para darnos vida eterna. Queremos, Señor, honrar este sacrificio. Queremos que tú permitas, Señor, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento para que podamos entender esto cada día de nuestras vidas. Para que podamos verte en cada hoja de tu palabra. Para que podamos ver este regalo de la salvación y esta misericordia que has tenido con nosotros sin nosotros merecerlos. Queremos que tú nos permitas entender, Señor, que no somos merecedores de ninguno de los regalos que nos das a diario y que tú estás ahí con nosotros. Permítenos verte, permítenos tener esa paciencia, Señor, en ti y recordar, Señor, que tú estás obrando día a día en cada una de nuestras vidas. Te pedimos estas cosas y te damos gracias en tu nombre poderoso.